presencia de Dios. Vamos a proclamar esa libertad que Él nos ha dado, a proclamar esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. ¡Vamos! Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cante con nosotros. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. ¡Hey! Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué tal si levanta tus manos allí en casa y alaba al Señor con estas palabras? Levante su voz. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, 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 hey. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Hágalo con nosotros. ¿Listo? Oh, oh, oh. Muy buenas noches, qué bueno verles en esta hora de nuevo y poder compartir con ustedes este miércoles. Este miércoles compartir el tema de la familia que hace días se viene compartiendo y ya han habido algunas secuencias que se han compartido los otros que han predicado los miércoles. Queremos agradecer a Dios por la vida, por la salud y porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Venimos hablando de la familia y es importante que Dios bendiga a las familias. Encontramos desde la antigüedad que las familias han tenido muchos contratiempos, han tenido muchas dificultades, han tenido muchas pruebas, han tenido muchas circunstancias y Dios ha sido fiel, a pesar de todo ha estado ahí, ha estado en cada familia y a las familias que Él ha llamado, Él ha sabido ayudarles, bendecirles.
Dios ha sabido sacarles adelante. Yo quiero hablar de una familia en esta noche muy antigua de la palabra de Dios. Y es una familia que a pesar de las circunstancias y a pesar de las luchas, ha sido modelo en el camino de la vida con Dios. Y esa es la familia de Abraham. Quiero hablar en esta noche de la familia de Abraham y de Sara, porque han sido una familia modelo en el camino de la historia del pueblo de Dios. Abraham, Sara e Isaac era una familia pequeña y encontramos la historia en el libro de Génesis, el capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicare. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y juntó con dos de sus criados y su hijo Isaac, y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y a lo lejos vio el lugar, y entonces dejó allí a sus criados. Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos juntos a ustedes. Mis hermanos, venimos hablando hace muchos días de las familias, venimos hablando de varias cosas, y vamos en esta noche a hacer una reflexión sobre la familia de Abraham. Abraham es el hombre que Dios llama desde Ur de los Caldeos, el hombre en quien Dios quería dejar plasmada la historia del pueblo de Dios, y sería el hombre que Dios usaría para que el pueblo de Dios se formara hasta los tiempos de hoy, hasta la aparición de Cristo Jesús. Dice la Biblia que algún día Dios le ordena a Abraham y le dice a Abraham: yo quiero que te vayas a donde yo te indique y me ofrezcas un sacrificio. Y el sacrificio era nada más ni nada menos que su hijo Abraham. Y entonces Abraham le responde a Dios, y una de las cosas que encontramos a esta familia de Abraham es la obediencia. Abraham está dispuesto a obedecer. Abraham sube, arregla su caballo, su asno, arregla sus criados, toma a Isaac su hijo, toma la leña y todo lo pone en el asno y se va camino, porque Dios le dijo: vaya donde yo le muestre. El lugar del sacrificio era un lugar exclusivo. En primer lugar, encontramos que las familias están constituidas de la mano de Dios y por Dios, y Dios exige para ellas obediencia. De eso fue un ejemplo Abraham. El primer caso que encontramos es que Abraham empieza a obedecer, aunque ese llamado de Dios formó y constituyó una crisis en la familia de Abraham. Yo no creo que Dios haya llamado a Abraham para perjudicarlo, sino para bendecirlo. Y Abraham tiene que haber comunicado a toda su casa, a toda su familia, especialmente a Sara, que Dios le ha ordenado eso y que era necesario obedecer. Era un sacrificio muy difícil, era un sacrificio muy, muy complicado, y traía crisis a los tres que eran la familia. Sara no tiene que haberse quedado bien. Abraham se fue en medio de una incertidumbre, pero bajo la obediencia de Dios. En medio del dolor, en medio de una cantidad de sentimientos encontrados, Abraham como humano llevaba en su corazón. Pero por encima de todo eso, Abraham se sometió a obedecer a Dios y se fue al lugar que Dios le mostrara, al lugar que Dios le pusiera en obediencia. Y se fueron los criados, el muchacho, el hijo Isaac y él. Y dice que llegó a cierto lugar y le dijo a los criados: quédense aquí, porque nosotros tenemos que seguir. Yo y el muchacho seguiremos.
La segunda cosa la encontramos en el versículo 5, que dice de la siguiente manera: entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos junto a ustedes. Nótese que Abraham dice algo impresionante en esa tarde o en esa mañana, porque dice que se madrugaron, y es que hasta cierto lugar llevó los criados y llevó el asno, y de ahí en adelante llevaban la leña para el sacrificio, y dijo, iremos, el muchacho y yo, adoraremos y volveremos. La segunda cosa que Dios pide a las familias de la iglesia es adoración a pesar de las circunstancias. A ratos no entendemos, quizá le cuesta a usted y me cuesta a mí, entender cómo es posible en medio de un conflicto, en medio del dolor del pedido de Dios, en medio de la dificultad, en medio de tantos sentimientos encontrados. Abraham, en primer lugar, vimos que fue camino a la obediencia, empezó a obedecer. No sabemos cómo quedó Sara en su casa, quizás muy difícil, quizás triste, angustiada, mucho dolor, pero él obedeció, era Dios quien le había pedido. La segunda cosa que Abraham exclama y le dice a los criados es que esperen que él y el muchacho van a adorar. No lo entendemos mucho, pero él estaba convencido que iba a obedecer a Dios, y la obediencia a Dios significa adorarle, bendecirle y glorificar el nombre del Señor. Dios pide eso en las familias. Dios pide que aún en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, las familias, especialmente que conocemos el Evangelio y la palabra de Dios, podamos en medio de todos esos tiempos, sea cual sea, adorar a Dios, bendecir el nombre del Señor, glorificar el nombre de Dios. Dios estaba con ellos. Dios iba con ellos en el camino. Le dijo a los criados, a lo que adoremos regresamos. Recuerden que Abraham, a pesar de todas las cosas, llevaba su fe muy en alto, porque Dios ya le había dicho que lo que él iba a hacer era sacrificar a su hijo. Dios le había dicho que tenía que ser en el lugar indicado, era el monte Moriah. El de sacrificio era él y su hijo, era esa familia, no eran los criados. Él los dejó ahí. Les dice que él va a adorar y que van a volver. Él tiene la fe de que van a volver. Él tiene la fe de que todo se va a dar y que todo se va a solucionar conforme a lo que Dios le había mandado. En el versículo 7 y el versículo 8 del mismo capítulo dice de la siguiente manera. Dice, Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. La tercera cosa es que ahora Isaac le dice, padre, aquí está la leña, aquí está el lugar, ¿y a dónde está el sacrificio? Dios le dice, hijo, Dios proveerá el sacrificio. Es una familia en conflicto. Tanto Sara que queda en casa, ya están en el lugar del sacrificio. Y hay una pregunta difícil, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, no se preocupe, que Dios va a proveer de ese sacrificio. Que Dios va a traer ese sacrificio y lo va a poner en las manos de nosotros. Y Abraham, una de las primeras cosas que miramos en esta noche, el primer punto es que caminó hacia la obediencia y era muy difícil, era muy duro. Yo no sé usted en ese lugar y en esa posición y condición de Abraham si lo hubiera hecho. Quizá usted y yo diríamos, yo mejor renuncio a la iglesia,
renuncio al cristianismo, renuncio al evangelio, pero yo no hago tal cosa. Abraham estaba tan convencido que Dios le había ordenado eso y que lo iba a hacer. La segunda cosa es que Abraham estaba convencido y sabía cuál era el nivel de la adoración. Y él estaba convencido que si él obedecía a Dios en lo que le había mandado, ese era un gran nivel de adoración que él llevaba por su familia delante de Dios. En esta noche tenemos que mirar también cuál es el nivel de adoración que como familias presentamos hacia Dios, damos hacia Dios. Y en qué posición estamos para adorar a Dios. La tercera cosa entonces es que creer que Dios va a proveer, que Dios va a proveer por difícil que sea la situación, por difícil que sea el conflicto, por difícil que sea la situación que tenemos que vivir, creer que Dios va a proveer para ese sacrificio, para adorar a Dios, para alabar a Dios, que Dios va a proveer para cada familia cómo seguir adelante y cómo servir en los caminos del Señor, cómo servir en el camino de Dios. Quizás nosotros como personas nos negamos a muchas cosas como familias, nos negamos a muchas situaciones que tenemos que realizar, que debemos que realizar como familias, pero no las hacemos. Y necesitamos no hacerlo. Necesitamos empezar a caminar en la fe, en la obediencia a Dios. Necesitamos acercarnos hacia Dios como familias y ofrecer sacrificios de adoración, de alabanza. Quizá muchas personas no lo entienden. ¿Cómo es posible que lo que le manda Dios a Abraham es un sacrificio de adoración? ¿Es un sacrificio de alabanza? ¿Es un sacrificio de gratitud? Para Dios lo era. Y Abraham estaba convencido que si Dios se lo había dicho, era posible hacerlo. En esta noche yo le animo a que pensemos en eso, a que pensemos en esa condición y situación de la vida de las familias de la iglesia. Que se pregunte usted y nos preguntemos en esta noche a cuántas cosas nos hemos negado a hacer en la palabra de Dios, a cuántas cosas le hemos dicho que no, a cuántas cosas que Dios nos las ha mandado, que Dios nos las ha dicho que las hagamos y le decimos que no. Pues entonces ahí se frustra la bendición de Dios. Ahí la familia empieza a tener dificultades. Las familias que amamos a Dios y servimos a Dios, empezamos a tener dificultades. Porque cuando no hay obediencia, tampoco hay adoración. Y cuando no hay adoración, no hay provisión. Porque Abraham dijo, yo voy a adorar. Y cuando le preguntó a Isaac dónde está el cordero de sacrificio, Abraham pudo decirle, ya estamos en obediencia, ya adoramos, aquí está el altar, Dios va a proveer. Mis hermanos, yo creo que se repite la situación, se repite la secuencia y su familia y cada familia, nuestras familias, cuando podemos obedecer a lo que Dios nos manda, a veces cuesta. Cuando podemos adorar a Dios con lo que hacemos y con lo que decimos, entonces Dios se va a encargar de proveer lo que necesitamos. Por ahí hay un texto que la Biblia dice que busquemos su reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. A veces nos cuesta entender mucho ese texto, ¿sí? Buscar su reino y su justicia es adorarle, es bendecirle, es caminar en la obediencia de Dios. Cada familia caminará en esa dirección para que Dios bendiga allí donde está. Abraham empezó y llegó hasta el lugar del sacrificio, hasta el lugar de adoración, hasta el lugar de alabanza, hasta el lugar de gratitud. En ese lugar, a pesar de que se crea que es imposible y que hay muchas dificultades, ahí hay bendición en ese lugar. Nosotros nos corresponde también acercarnos a Dios en obediencia como familias, en adoración
y en alabanza. Yo quiero terminar con un texto en esta noche, que es el de Romanos capítulo 12, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, tomándoles en cuenta que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se amolden al mundo actual, sino que transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La versión del 60 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Eso hizo Abraham como familia, lo hizo por su familia, lo hizo por su casa. En primer lugar, oyó la voz de Dios y empezó a obedecer al Señor para bendecir su familia. En segundo lugar, estuvo dispuesto a adorar a Dios en medio del dolor y la situación y la angustia. En medio de tantos sentimientos encontrados, Él dijo: vamos a adorar y volveremos. En tercer lugar, Dios dijo a Isaac: tranquilo, que Dios va a traer la provisión. Ahí se cumple lo que el Señor dijo en el Nuevo Testamento, que si buscamos su reino y su justicia, Dios va a añadir el resto de cosas. Y ahora, terminando, Romanos 12:1 dice que Dios nos pide que nos presentemos como un sacrificio que vaya en adoración. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros presentar la familia adelante de Dios como un sacrificio en adoración y en alabanza, que ese es nuestro culto racional. Cuando empezamos a obedecer en esa dirección, empezamos a adorar como familias a Dios, a bendecir la familia. Y Dios va a proveer. Dios proveyó a Abraham. Abraham puso al altar, puso el sacrificio y el sacrificio era su hijo Isaac, lo ató, lo puso y sin pensarlo dos veces levantó el cuchillo para sacrificarlo y viene la voz del cielo. Dice la Biblia que un ángel le dice a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora entiendo que temes a Dios y obedeces. Y volteando a mirar hacia atrás, dice la Biblia que Abraham vio un animal enredado en un zarzal y él entendió que ese era el sacrificio, y soltando a su hijo trajo el animal y lo puso sobre el altar, y se cumplió la palabra de fe de Abraham cuando le dijo a su hijo: Dios proveerá. Volvieron a sus siervos y volvieron a donde Sara con adoración, con alabanza. Y dice la Biblia que en esos mismos días Dios empezó a bendecir grandemente a Abraham y a su casa. Por eso es el Padre de la fe, por eso es el Dios. La Biblia nos habla mucho del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Son los padres de la iglesia, son los hombres de fe. Fue la primer familia de fe. Abraham no vivió bajo la ley, Abraham vivió bajo una gracia de fe, que Santiago dice que todos los que hoy creemos a Dios somos descendientes e hijos de Abraham. Yo le animo en esta noche a que usted camine como familia, lleve su familia al altar de Dios, lleve su familia para caminar en adoración, en alabanza, en gratitud. Que reflexionen esta noche, es una reflexión esta noche de miércoles para la familia. Cuando llevamos la familia al altar, cuando llevamos la familia a la presencia del Señor, en obediencia, en adoración, hay provisión de Dios. Y hoy ya no es un altar como aquel, hoy es presentarnos delante de la presencia de Dios, como dice Romanos 1. Nosotros somos el sacrificio vivo. Dios lo santifica y Dios lo hace agradable, y dice que es nuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga en esta noche, les ayude y puedan reflexionar y compartir lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Les invitamos al templo, nos estamos los sábados reuniendo, y el templo ahí es un lugar de adoración. Es un lugar seguro. El templo es un lugar más seguro que la calle, que el mercado, que el supermercado y que la empresa. Es un lugar donde usted va a adorar y alabar el nombre del Señor.
Oremos y así terminamos en esta noche esta reunión familiar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por la palabra, gracias por este pensamiento de tu palabra y gracias por los ejemplos de familias como la familia de Abraham, que fue un ejemplo de fe, de obediencia, de adoración y vio la provisión de Dios para él, para su hijo y su esposa, Sara. Señor, hoy también cuando podemos tomar como ejemplo tu palabra y empezar a caminar en obediencia como familias, a adorar tu nombre como familias, en el altar de adoración y de alabanza, tú provees en abundancia, tú traes la bendición sobre cada familia, Señor, cuando caminamos en esa dirección. Padre, bendice cada uno de los que están al otro lado de la pantalla, bendícelos y llénalos con tu gracia y con tu misericordia. Te bendecimos en esta noche, alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias y así terminamos en esta noche.